Muy bien, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes quienes se encuentran sintonizando esta videoconferencia. Mi nombre es el maestro Gustavo Adolfo Payán Mesa. Soy licenciado en Derecho, experto en procedimientos de juicios orales de corte acusatorio. Y el día de hoy vamos a dar seguimiento a la conferencia de este extenso tema que, sin lugar a dudas, pues es, como decíamos anteriormente en nuestra sesión anterior, de una gran importancia y del conocimiento para toda el público en general. En relación con este tema de los juicios orales penales, tenemos que considerar ciertos aspectos realmente interesantes e importantes, porque cuando hablamos de derechos humanos y de la Constitución, hablamos de un tema que hoy está concatenado. Primeramente, quisiera yo partir desde la base, desde la perspectiva de la Constitución, para hablar de este proceso. La Constitución mexicana, desde que fue diseñada, desde 1917, que fue su última promulgación, la Constitución ha tenido diferentes reformas, adiciones o modificaciones. Sin lugar a dudas, una de las constituciones que ha tenido más modificaciones en el mundo, porque nuestra constante variante de las actividades sociales, políticas, económicas que sufre nuestro Estado mexicano, no dejan de tener esa tendencia, ¿no?, de crecimiento, de expansión. Sin embargo, son documentos, me refiero a la Constitución, que no deben de tener quizás esta constante modificación, salvo que sean situaciones que realmente den una transformación de 360 grados en el estado de cada nación. Pero, bueno, eso lo comento por una experiencia personal. Soy maestro en Derecho Constitucional y me tocó allá por el año 2004, hace 16 años, que ya había más de 500 reformas a la Constitución mexicana. Cuando volteamos a ver otras constituciones, por ejemplo, como la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, no sufre modificaciones como sufre modificaciones la Constitución de México. Incluso es menos extensa en el contenido de capítulos, títulos. Allá les llaman ellos enmiendas. Y nosotros tenemos una Constitución que ha sido bastante modificada y ha sido bastante intervenida por el órgano legislativo del Estado mexicano. Para ello, quiero decir que esas modificaciones han venido
en movimiento durante todo su ciclo desde que se promulgó, desde esa promulgación. El Estado mexicano, cuando tiene la intención de salvaguardar determinados intereses, lo que hace es recurrir al cuerpo del órgano legislativo, es el Congreso de la Unión, y en ocasiones, a petición del propio titular del Poder Ejecutivo Federal, que es el presidente de la República, se llevan a cabo propuestas para reformar la Constitución. México propiamente generaba un sinfín de atropellos. El Estado de Justicia generaba muchos atropellos y obviamente ocasionaba que los tribunales, a la observancia del exhibirse por esa falta de consolidación descriptiva de la Constitución, en el momento de su creación, de su elaboración de leyes, pues quedaba como al margen de su verdadera aplicación. Esto considerado a que podía ser susceptible de, en materia de amparo, ¿verdad?, exhibir de manera muy fácil la vulnerabilidad de la que era objeto el gobernado, en este caso los quejosos, ¿no? ¿Por qué lo comento? Porque, por dar un ejemplo, para que podamos ubicar cuál es la idea a la que quiero llegar, es que en el artículo 16 constitucional, hoy existe ya insertada a rango constitucional la figura jurídica denominada arraigo. Cuando, antes de la reforma integral de este nuevo modelo de justicia penal, que fue antes del año 2008, el arraigo no estaba insertado en la Constitución, pero sí existía una ley federal. Y créanme que el antiguo órgano conocido como Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, cometía un sinfín de atropellos a los ciudadanos al decretar la figura del Ministerio Público, el arraigo a las personas que consideraban que sí eran susceptibles de ejercerles la acción penal por la comisión de ciertos hechos que podrían ser delictuosos y que puedan ser constitutivos de algún delito. Para ello, con el ánimo de no perder esa oportunidad de ejercer la acción penal en contra de los delincuentes, la Procuraduría General de la República, como se le conocía antes, decretaba los arraigos en lugares que ya tenían convenio incluso con la institución, eran hoteles. La mayoría eran hoteles en donde ahí arraigaban a las personas que podrían ser prófugos de la acción de la justicia, mientras se integraba su averiguación previa, como se le conocía anteriormente, hoy que se le llama carpeta de investigación, y
De esa manera, pues ejecutaban un acto completamente inconstitucional. ¿Por qué inconstitucional? Porque desde el momento en que el quejoso hacía de conocimiento de la autoridad del juez de distrito que se estaban violando sus garantías de libertad de tránsito y desde ese punto de vista, la autoridad federal quedaba exhibida porque se hacía hincapié en el juicio de garantías, o conocido mejor como el juicio de amparo, que se violaba la Constitución en el artículo 16 y en el artículo 5 y en el artículo 11. Y de esa manera, nosotros lo que buscábamos como abogados, me refiero nosotros, era no exhibir a la propia autoridad jurisdiccional de su consentimiento al no dar la suspensión al arraigado, en negarle la suspensión, porque el Estado mexicano, pues era como degollarse él solo, ¿no? Hacerse el harakiri, como comúnmente en las costumbres del Oriente Medio se conoce a quienes se quitan la vida ellos mismos, ¿no? Lo mismo le pasaría al órgano jurisdiccional en decretarle, otorgarle la suspensión cuando el Estado mexicano está en peligro de perder a un alto verdadero o un peligroso delincuente. Hablando de casos excepcionales del arraigo sobre personas que pueden sustraerse de la acción de la justicia, y cuando eran casos delicados y de relevancia, pues fácilmente promovían el amparo y decía, es inconstitucional tenerme detenido aquí, porque no está elevado a rango constitucional tampoco esta figura jurídica. Si bien es cierto, hasta el 2008, en la reforma integral, se insertó en el artículo 16, ahora sí, la figura jurídica del arraigo. Hoy ya está elevado el arraigo a la categoría de rango constitucional y por obvias razones ya no es inconstitucional decretarlo. Pero trabajó por décadas el arraigo en nuestro país y incluso había una ley federal que se llamaba Ley Federal de Arraigo, compuesta por muy pocos artículos también, por cierto. Y había también una serie de irregularidades, ¿no? De la aplicación de decretarlo, la privación de la libertad física de la persona, la privación del derecho de tránsito, de pues moverme, ir a cualquier lugar. Todo esto ha sido ocasionado precisamente por las reformas que transforman a las naciones. Y en materia de los juicios orales, se tuvo que analizar muchos aspectos. Los primeros eran que si estaban debidamente
conscientes, ¿no?, de la inserción de un nuevo modelo de justicia en nuestro país, una nueva forma de juzgar penalmente a los delincuentes y dándoles esas oportunidades y bondades a los sujetos que intervienen en los procesos penales de los derechos humanos. Para muchos, hablar de derechos humanos es consentirlos a los delincuentes. Sin embargo, no podemos en el siglo XXI tratar a unos de una forma y tratar a otros de manera diferente. La ley debe de ser aplicada a todos y para todos de la misma forma. A rango constitucional, hablando desde el punto de vista constitucional, por ahí he tenido algunas pláticas sobre el artículo 14 constitucional. Y precisamente el párrafo tercero de ese libelo establece que, tratándose de juicios del orden criminal, nadie puede ser juzgado por analogía, ¿no?, y mucho menos por mayoría de razón. Eso es traducido a que la legislación tiene lineamientos precisos de aplicación y una persona tiene que ser juzgada de acuerdo a la descripción del tipo penal, de esa descripción que tiene o la figura jurídica de la tipicidad. Pero no confundir tipo con tipicidad. La creación, la elaboración del tipo es creada por el órgano legislativo y la tipicidad es la aplicación de ese tipo descrito o subscrito en el catálogo de delitos conocido como código, pues código penal. Sin embargo, es interesante cómo la Constitución tiene la influencia sobre la aplicación directamente sobre asuntos relacionados con temas de carácter penal y ampliamente detallado en la observación. Los jueces de distrito, cuando reciben constantemente sus tantas demandas de juicios de amparo, se localizan y se concentran en la literalidad de la vulnerabilidad de los artículos 14, 16 y 22 constitucionales. Porque el orden criminal también, cuando se trata de este tipo de asuntos, de este tipo de particularidades del orden criminal, pues se necesita atender que no se vulneren las garantías de los quejosos. Entonces,
observan detalladamente que los conceptos de violación que se plasman en el capítulo de la demanda de amparo estén debidamente precisados y generalmente cuando el acto reclamado es que corre el riesgo de la privación de la libertad física, que es de lo que el ser humano se dolería en su juicio de amparo, se debe de integrar de manera ipso facto estos numerales. Para el caso de el 22 constitucional, para que las personas no vayan a ser víctimas de la tortura, que los detenidos no vayan a ser víctima de azotes, palos, como dice la Constitución, y deberá de resolverse lo más pronto posible el procedimiento de la suspensión que debe de otorgarle al quejoso. Hablando de derechos humanos, es importante hacer pues una también reflexión, una pequeña introducción relacionado con este particular. Porque por ejemplo, los derechos humanos en México, si hablamos de la nación mexicana, ¿sí? La situación de los derechos humanos está ligada a la consolidación, obviamente, de una verdadera sociedad democrática y sigue siendo una asignatura pendiente. Para prueba de esta afirmación, la sustenta un estudio realizado por Amnistía Internacional que colocó a México, imagínense, entre los sitios de las 81 naciones en las que se practica la tortura, entre las 77 que atentan contra la libertad de expresión y entre las 54 que no garantizan procesos judiciales justos, aun cuando tiene nuestro país firmados la mayoría de los instrumentos internacionales de salvaguarda y protección de los derechos humanos. Entonces, ¿cómo colocamos a nuestra posición de estos aspectos constitucionales y de derechos humanos a nuestro territorio, a nuestro país, cuando vemos que hay una gravedad, una extensa gravedad en esa vulnerabilidad que ejercen las instituciones de procuración y de la administración de justicia? Entonces, quizás sin ser exagerado, pero sí precavido en la aplicación de la reforma constitucional, se quedó corto porque todavía observo varias
líneas que deberían de haber sido tomadas en consideración para integrar la reforma de los juicios orales en esta transformación que el Estado mexicano dio a partir del año 2008. Para ser exactos, el 18 de junio del 2008, como ya lo habíamos hablado anteriormente en nuestra sesión anterior, cuando da el banderazo de salida, el arranque de la publicación de la reforma integral de 10 artículos a la Constitución, el 18 de junio del 2008, se hace esa transformación, esa revolución jurídica en el quehacer de tener una nueva forma de juzgar a los delincuentes, y la procuración de la justicia y la administración se deberán ahora de desahogar de forma completamente diferente a la que se venía utilizando. La perspectiva constitucional es, sin lugar a dudas, la base orgánica de esta nueva estructura de corte acusatorio y adversarial. Sin la base constitucional, hubiese sido imposible poder generar un nuevo modelo de justicia de procedimiento penal en nuestro país. No hubiese sido posible transformar salas de juicios y no hubiese sido posible juzgar ahora con esas suspicacias y con esos obstáculos que se presentan, porque quiero decirles también a quienes nos escuchan que el proceso acusatorio en México tiene prácticamente 10 años, un poco más, 12. Pero es imposible que en 12 años esté consolidado al 100% el modelo de justicia penal. Los detractores del sistema, y me refiero a quienes están en contra de este proyecto, de que siguieran los juicios inquisitorios, han luchado por todos los medios y de denostar el sistema de justicia de corte acusatorio como inservible, como un sistema que no es adecuado, un sistema fallido. Es la versión que se ha venido escuchando de algunos detractores del sistema. Pero quiero decirles a todos los que nos escuchan, que amablemente nos brindan la oportunidad de compartir este pequeño espacio con su servidor, que faltan todavía otros 15 o 20 años para terminar de consolidar el modelo de justicia acusatorio en el país. Y cuando hablo de la consolidación, hablo de un perfeccionamiento que, sin lugar a dudas, hablamos de muchos años, pero que también es un sistema que jamás se había llevado a cabo en México. Es una verdadera transformación casi obligatoria. ¿Por qué? Porque los derechos humanos intervienen, porque para que este sistema de justicia penal fuera viable, se requería de que tuviéramos un sistema garantista. Se requería de que nuestra Constitución se reformara, se hicieran cambios a la Constitución mexicana. Teníamos que empezar a generar un
ambiente de confianza en las instituciones que ya se estaba perdiendo. El riesgo que corríamos los mexicanos y sobre todo las instituciones, ¿no?, que están a cargo de la procuración y de la administración de la justicia, comenzaron a sentir que la ciudadanía, el gobernado, ya no tenía confianza en las instituciones de la policía y de los jueces y de todo lo que estaba alrededor de este entorno. Por ello, era urgente transformar nuestro modelo de justicia penal en el país. Era urgente tomar una medida de 360 grados para que nuestro país comenzara a adquirir nuevamente el espíritu de confianza en las instituciones. Que la ciudadanía vuelva a tener confianza en las instituciones del Estado encargadas de este espinoso asunto. Sin embargo, no nada más era que todos los sujetos volvieran a tener confianza en sus instituciones, sino que además era importante que se reformara completamente la Constitución de manera integral para poder de esa forma integrarnos al desahogo de los nuevos procedimientos. Crean que yo he pensado que esa falta de interés por la propia autoridad de la capacitación es la problemática número uno. Porque si tú tienes un personal calificado, altamente especializado, lo que conocemos nosotros como los operadores del sistema, nos pueden ayudar a dirigir tranquilamente este asunto jurídico. Este asunto jurídico tan controversial que causa confusiones, causa discrepancias y no saben hacia dónde será la parte correcta de dirigir el buque, como dicen. Por eso, las instituciones educativas, las universidades privadas y públicas de este país, están con un gran compromiso de conocer estos modelos de justicia penal con un gran profesionalismo de quien esté haciendo esta labor. Porque sobre todo los alumnos, los nuevos egresados de las universidades, tanto públicas como privadas, tienen una tarea de verdad difícil. Se van a enfrentar a un modelo de justicia que se gestó muy rápido y que con muchas fallas, con tantas y tantos lineamientos que están en controversias todavía, se tiende a confundir
la cuestión legal. Tal es el caso de la prisión preventiva. Tanto se habla hoy de los delitos que deben de tener cierta restricción de la libertad física desde el momento de ser puestos a disposición del órgano jurisdiccional o del juez de control. ¿Y por qué unos delitos sí y otros no? Primero tenemos que aprender a analizar cuál fue el verdadero objetivo de cambiar el sistema de justicia en el país. Es una de las preguntas que a todos nos va a dejar de entrada, pues por ahí, con muchas interrogantes. ¿Realmente cuál fue el objetivo de cambiar el sistema penal en México? Y yo puedo hacer la primera pregunta, yo podría hacerme la primera pregunta, perdón, diciendo lo siguiente: ¿sería obligado el Estado mexicano a tener un nuevo sistema de justicia penal de corte garantista por el tema de los derechos humanos? Esta sería la primera pregunta que yo despejaría. La segunda pregunta sería, si hablamos de una perspectiva constitucional sobre los derechos humanos, si analizamos nuestra Constitución desde que fue promulgada en 1917, existía, porque ahora ya existía el capítulo de las garantías individuales. Pero con la reforma que se hizo por ahí en junio del 2011, ya hablamos de derechos humanos. Fíjense la gravedad de esta situación. Cuando me hago la interrogante si fue obligado el Estado mexicano a cambiar su modelo de justicia, yo creo que más que obligado, se dieron cuenta que casi todos los estados tienen un sistema de este estilo. Y que el sistema inquisitorio era realmente para los países que se habían quedado en el olvido, que seguían pisoteando los derechos humanos, que se seguían vulnerando las garantías individuales de los individuos, y que era la ley del garrote. Y por eso se habla de tanta bondad que tiene el nuevo modelo de justicia en relación con los derechos humanos y que esa facilidad que se le da a las personas, a los delincuentes, y que los delincuentes salen de la cárcel y que los delincuentes deberían de estar en la cárcel, etcétera, etcétera. Pero también cientos de preguntas, ¿no?, relacionadas con lo que les decía de la prisión preventiva de los delitos graves. ¿Y por qué el delito tal no es grave? Entonces, ¿qué va a pasar? Y empiezan las interrogantes de la ciudadanía, de los gobernados. Los que no son abogados, pues se van a quedar con 1,500 dudas más una. Y los que somos abogados, pues de por sí tenemos como 1,499 dudas también. Que la diferencia estribará únicamente en los que se dediquen al estudio de este procedimiento. Bueno, pues comprenderán un poco mejor cuál es la dinámica de la creación del tipo, de los que elaboraron las leyes, y qué fue lo que les faltó insertar. Para quienes se dedican a la investigación académica, de investigación jurídica, se
ha analizado el Código Nacional de Procedimientos Penales, que hoy está vigente para toda la nación en el Estado mexicano, tenía más de 500 o 600 fallas literales. Es decir, se ha venido haciendo todo una modificación, una estructuración completa del catálogo de delitos y empiezan a hablar de la inserción de un código único penal para todo el país. Algo que, en lo personal, desde mi punto de vista, sería algo que violaría a el asunto de la soberanía de cada estado. Tengo un comentario del Estado mexicano, dice Pasión Jurista. Vamos a atender lo que el comentario dice aquí. El Estado mexicano se obligó de forma tácita a cambiar su sistema de justicia atendiendo a los instrumentos internacionales que firmó y ratificó. Sí, de hecho me faltó terminar de comentar de los instrumentos como es la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y esos instrumentos que fueron obviamente el bastión para poder lograr insertar de manera pues obligada, ¿no? Se puede decir. Podemos hablar de manera obligada, ¿no? Hablar de manera obligada. Sí, concuerdo con el comentario de Pasión Jurista, pero voy a abundar en el comentario de la persona que nos hizo el favor de hacer este comentario. Cristian Michel Mendoza Castillo, dice aquí. Vamos a abundar el asunto de nuestro compañero Cristian Michel Mendoza Castillo. Muy bien. Esto de la obligatoriedad me lo hice como un interrogante porque quería yo llegar a otro punto. El centro estatal, perdón, el centro de evaluación, se llama Centro de Evaluación Jurídica. De la Organización de los Estados Americanos, por sus siglas OEA, echó un vistazo y le dio una recomendación y una sugerencia al Estado mexicano de que era urgente cambiar su sistema de justicia penal. Urgente, por la razón que comentaba yo hace rato, y además el exceso poder que tenía la figura del Ministerio Público. El Ministerio Público, antes de la reforma constitucional del 2008, era un órgano cuasi jurisdiccional. Lo único que le faltaba era dictar sentencias. Todo el sistema de justicia, en la parte de la investigación, el Ministerio Público era casi juez y parte. Tenía una potestad excesiva, un excesivo poder, y bueno, no había quien le dijera que no. Lo único que le faltaba, les decía yo hace rato, era que dictaran también las sentencias de los ministerios públicos. Facultad únicamente que le corresponde al titular del Poder Judicial, que son los jueces. Pero
Este centro de evaluación jurídica, entre tantas irregularidades que encontraron esas bien graves, ¿no? Que ya la sociedad no tenía confianza en las instituciones de la justicia. Decían, pues, ¿para qué voy a ir al Ministerio Público si ahí me piden dinero? Para todo me piden dinero. Era lo primero que la sociedad, en una encuesta que se realizó muy profesional por parte de estas instituciones de organismos internacionales, que sirvieron para operar y darle la pauta y la dirección a que México cambiara su modelo de justicia penal, de aplicación penal. No, ¿para qué vamos a ir ahí? Dice, sí, ahí nos piden dinero. Era lo que generalmente decían. Y siguen diciendo, ¿no? Quiero compartir con los que me escuchan un tema relacionado con las costumbres. Y cuando hablo de costumbres, no nada más me refiero a el tema que se vivió en el inicio del siglo XII con Inglaterra, con el tema de las doctrinas que se ejecutaban de casos concretos que hoy conocemos como jurisprudencia, sino me refiero a la costumbre también de los pueblos mesoamericanos, y sobre todo en particular en las poblaciones de carácter indígena, sobre todo en Guatemala, en esas zonas de Centroamérica. Lástima que no he logrado encontrar el video que se llama, como título se llama, La vergüenza. Dice, la vergüenza. Sí, la vergüenza. Hay poblaciones que castigan y aplican sus penas a través de este mecanismo. Y después de que sufre esa vergüenza el delincuente, le dan una pena de pegarle en las manos, en la espalda, le quitan la camisa y con una vara les pegan en la espalda, les pegan en las manos a los que roban, por ejemplo. Y le preguntaban a la presidenta municipal en ese momento de ese lugar de Guatemala, era una mujer indígena, que por qué permitían que la sociedad, que el pueblo indígena castigara al ratero en lugar de llevarlo al Ministerio Público. Y contestaban eso, ¿no? Los indígenas, con su poca preparación y pues cultural, educativa, decían, pues es que nos piden dinero y luego lo encierran y luego no lo podemos sacar y luego lo que queremos es de que salga para que vaya a trabajar. Nosotros lo castigamos haciéndolo con la vergüenza, lo hacemos que camine por todo el pueblo, le gritamos que es ratero y ahí lo llevan custodiado todo el pueblo, que no puede escaparse el ratero y tiene que llevar lo que se robó hasta la puerta del que es el dueño de las cosas y le preguntan al dueño si quiere hacer justicia a él y el dueño de la casa les dice que sí o les dice que no. En fin, y si les dice que no, pues el pueblo lo castiga. Y lo castiga de esa manera, ¿no? Pero después de pegarle los, como dicen, los chilillazos con la vara de la planta esa, que además eran golpes que no eran lastimosos. O sea, sí dolían, pero no eran de dejar una tortura o golpes así súper fuera de lugar, ¿no? Eran golpes que sí era para que le ardiera, le doliera,
Y más que todo era la vergüenza que pasaba porque lo encerraban en un círculo y quienes lo golpeaban y le pegaban en las manos y en la espalda eran los hombres y las mujeres de mayor edad, los senectos, los ancianos. Pues eran las costumbres, ¿no? Esas eran las costumbres de ese lugar. Pero viene a comentario porque decían ellos que si iban al ministerio público les iban a quitar hasta sus gallinas, que no querían ir al ministerio público, que no querían asistir a las autoridades porque las autoridades lo único que hacían era pedir dinero. En una nación como México no podemos establecer este tipo de situaciones, estamos de acuerdo. Simplemente es un comparativo que yo quiero hacer respecto de la aplicación del mal funcionamiento de las instituciones del Estado y de la falta de credibilidad por la que han venido pasando las instituciones del gobierno en la administración y en la procuración de la justicia. Eso es lo que ha sucedido. Que nadie cree en la justicia, nadie cree en las instituciones del Estado. Se empezó a perder esa credibilidad y por supuesto, al perder la credibilidad en el Estado, lo que viene generando ahora esa falta de credibilidad es la única manera de reformar constitucionalmente a la nación para poder insertar un modelo de justicia transparente, más eficaz, más rápido, que quede fuera la impunidad y que se lleve a cabo con justa aplicación a los derechos humanos, que lleve a cabo esa perfección de que a los individuos, a cualquier persona que pise nuestro territorio nacional, se le garantice los derechos humanos, como está precisamente en la reforma que sufrió nuestra Constitución, en el artículo primero constitucional. Pero algo que sí no puedo dejar de mencionar es que tan tarde fue insertar los derechos humanos en nuestra Constitución mexicana, hasta el año 2011. Imagínense ustedes nada más, desde 1917 hasta el año 2011, tuvieron que pasar casi 100 años para que pudiéramos hablar de derechos humanos. Eso no puede ser posible. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Perdón. Sí, maestro. Sí me escuchan, ok. Ah, muy bien. Ok, es que vi por aquí que no se escuchaba. Maestra Betsabe, ¿sí me escucha? Muy bien, disculpen. En fin, los derechos humanos en la Constitución deben de ser lo primordial. Deben de ser lo primordial. ¿Qué es lo que genera inconformidad en las sociedades? Que sean lastimados en su patrimonio, en su honor, en su familia. Eso es lo que lastima a la sociedad. Y la forma de hacerse la justicia es aplicando las normas penales, los castigos y las penas, pero con medida, con equilibrio, sin la tortura, sin azotes, sin garrotes, sin palos, como lo dice el artículo 22 constitucional.
Queda prohibido los azotes, los palos, la tortura física y psicológica. Y en todos los juicios de amparo, ustedes siempre, cuando se trate de personas que son detenidas en flagrancia o por algún tipo de delito por ahí, lo primero que un abogado en materia penal hace es inmediatamente poner sus artículos 14, 16 y 22 constitucionales para efecto de que no sea torturado, no tenga tanto tiempo en la cárcel y pueda ejercer rápidamente sus derechos constitucionales, pueda en ese momento rápidamente exigir esos derechos constitucionales. El 22 constitucional, clara y preciso, la manera objetiva en la que dictamina y describe el subscrito de que no debe de torturarse, no debe de golpear, azotar o torturar a un individuo. Es protegido por la Constitución. Por otro lado, el artículo primero constitucional, del que tanto hemos ya trilladamente hablado en salas de clase, es esa tardía inserción de los derechos humanos al artículo primero constitucional. Únicamente nuestra Constitución, antes de la reforma del 2008, hablaba de garantías individuales. Hoy ya el capítulo de la Constitución habla de las garantías individuales y derechos humanos. ¿Deberíamos de aplaudirlo o deberíamos de criticarlo? Esa sería la pregunta. Yo creo que deberíamos de castigar a los legisladores. Yo creo que deberíamos de buscar un mecanismo legal o constitucional para castigar a esos legisladores por no haber hecho bien su trabajo. No a todos, a los que estaban encargados de las comisiones de puntos constitucionales, de los puntos de la Procuración y de la Administración de la Justicia. A esos son a los que se debería de forma muy severa, castigarlos por omisión legislativa, por dejar a una Constitución al margen de la impunidad y al margen de la corrupción, por no dar cumplimiento a los lineamientos y de los tratados internacionales a los que todas las naciones debemos de estar sujetados en materia de derechos humanos. Finalmente, me puedo pasar 3 y 4 horas más hablando de lo mismo y de otros temas más relacionados con el sistema garantista que una Constitución hoy nos brinda, obligada de alguna manera por la misma presión internacional que sufrió a través del Centro de Evaluación Jurídica de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, sugiriéndole al Estado mexicano que cambie su manera de procesar a los delincuentes en este país, pero que también cambie su manera de tratarlos, que los trate con dignidad. Y ahí viene la palabra dignidad humana. Ahí viene la palabra dignidad. Y cuando hablamos de la palabra dignidad, hablamos de derechos humanos, porque es algo que tenemos los seres humanos que no podemos perder jamás, es la dignidad. Creo que no nos daría tiempo para seguir hablando de este tema. Es muy poco el tiempo. Únicamente tengo 40 minutos para estar con ustedes en esta plataforma. Pero quiero aprovechar la atención de los que me escuchan, que se agreguen a los lunes, que yo también hago una plataforma de juicios orales.
están de verdad invitados. Hay mucho de qué hablar. Yo creo que de mi parte, hasta este momento, concreticé sobre el aspecto de la perspectiva constitucional y la perspectiva de los derechos humanos en la inserción de los juicios orales. Pero algo que no podemos dejar de observar y decir antes de cerrar esta sesión es lo que nos conlleva a un principio de los más interesantes que tiene este proceso penal, que es el principio de presunción de inocencia. Y otro de los principios que también son preponderantemente importantes es el principio del debido proceso. Esas dos figuras son las que hacen esta vinculación tan importante en el nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio y adversarial. Nadie es culpable hasta que no se le demuestre todo lo contrario. Y un verdadero proceso, un justo y un debido procedimiento que reúna todas las características de un modelo transparente, un modelo eficaz, rápido de desahogarse, como son el mecanismo de la oralidad. El sistema escrito queda a un lado, queda olvidado para ingresar en una nueva modalidad de los juicios orales. Por eso se les llama juicios orales. Porque lo que son orales, mis estimados escuchantes, son las audiencias, en donde el especialista del derecho, el abogado penalista, se luce como un verdadero artista ante un escenario, hablando de su argumentación jurídica y de su teoría del caso para determinado caso en concreto que vaya a presentarse. Un artista sale al escenario a cantar, la gente le aplaude porque canta bien. Ahora, un abogado puede hacer la función como de un artista también, pero con un fundamento. Debe de salir a esa sala de juicio a explicar con un profesionalismo intachable sus teorías del caso y su argumentación jurídica. Debidamente preparado, debidamente estudiado su caso para presentarse al escenario jurídico, a la escena jurídica, en donde podrá utilizar herramientas también, como la argumentación, podrá utilizar la imagen corporal, su vestimenta intachable, como nos caracteriza a los abogados, y la fluidez con la que nosotros podamos sembrar la duda razonable, que eso es lo que nos conlleva, jóvenes, alumnos, alumnas, abogados o quienes nos estén escuchando, público en general, a tener éxito en esta profesión tan digna como cualquier otra. De mi parte ha sido todo. Les doy las gracias a los asistentes y a todos los que nos escuchan con este seguimiento que le dimos al ciclo de conferencias que tan amablemente la Universidad Antonio Caso brindó esa oportunidad de que pudiese ofrecer esta plática, más que conferencia, esta plática entre nosotros de una manera digerible, sin mucho tecnicismo, para que sea comprensiva su posición. Muchísimas gracias, que tengan buenas tardes todos.